Ahora sí empezamos. Muy buenas noches con todos. Una vez más, saludarlos a cada uno de ustedes, agradecerles su presencia en nuestro fanpage, como siempre, brindando nosotros temas que los puedan ayudar a cada uno de ustedes. Hoy día tenemos un invitado muy especial, un tema que no habíamos podido mostrar la semana pasada por problemas técnicos, como les mencionamos, pero hoy vamos a concluir con esta exposición que nos va a hacer el padre Manuel, a quien voy a y nos da mucho gusto tenerlo como invitado esta noche. Es el padre Mateo Bautista. El padre Mateo es licenciado en Teología Moral, licenciado en Teología Espiritual, doctor en Teología Pastoral de la Salud y viene trabajando en diferentes nosocomios en relación al tema de los cuidados paliativos. Entonces voy a darle pase al Padre, como vuelvo a repetir, gracias Padre por estar aquí con nosotros y vamos a iniciar esta presentación de este tema que es espiritualidad en cuidados paliativos pediátricos. Gracias Padre, adelante. Muchas gracias, estimada Gina, querida audiencia, doctora Cecilia, por conectarse con nosotros, por esta oportunidad. Y vamos a desarrollar juntos, en una media hora, este tema que lo considero realmente muy, muy interesante. Y después vamos a charlar juntos. Vamos a charlar juntos. Y también ustedes pueden presentar lo que consideren de sus sugerencias, sus comentarios. Estoy intentando ya poner las transparencias. A ver si podemos. Tengo cierta dificultad, Gina, para compartir. A ver, Padre, un ratito. Voy a esperar un ratito. Y mientras presentamos ya estas transparencias, en primer lugar, desarrollaré unos conceptos básicos en torno a lo que supone espíritu, espiritualidad, religación, donde viene la palabra religión, y lo que supone para la vida de una persona cultivarse en todas y cada una de las dimensiones de su persona. Porque de eso se trata precisamente, de crecer, de madurar, de sacar frutos de toda ocasión de la vida, también de toda adversidad y de todos duelos. Y todo esto lo vamos a relacionar con el tema de los cuidados paliativos en el mundo infantil. De ahí un título tan acertado que sea Espiritualidad y cuidados pediátricos. Empezamos con una fábula o una historia, un cuento. Fue escrita por Higinio, un autor hispano-romano, en el siglo I antes de Cristo. Era un esclavo procedente de España y trabajaba para el emperador romano Augusto, César Augusto. Le concedió ser liberto y trabajó como bibliotecario en el Palacio Palatino y escribió un libro de fábulas. Y en ella cuenta esta historia. Ustedes saben que el mundo romano era un mundo politeísta, creían en muchos dioses. Y la historia de Higinio, su fábula, dice así. Un día iba la diosa Cura paseando por el campo y se encontró con un montículo de tierra.
¿Y qué hizo? Lo manipuló y fabricó como un pequeño monigote, una figura que le gustó. Pero claro, era una figura sin vida. Era de tierra, como cuando vamos al mar y con la arena hacemos un castillo o alguna otra figura. ¿Y entonces qué hizo la diosa Cura? Fue a ver al padre de los dioses, al padre Júpiter, al dios Júpiter. ¿Y qué le dijo? Júpiter, yo quiero que le des vida a esta figura. Júpiter fue reacio, ¿no? Fue reacio. Pero tanto insistió la diosa Cura que al final, ¿qué hizo Júpiter? Sopló, inhaló, dio su hálito divino y aquella figura empezó a moverse, recobró vida. Todos contentos, tanto la diosa Cura como el dios Júpiter. Pero poco después vino el problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había que bautizar a la criatura, había que darle nombre. ¿Y qué nombre le ponemos? Tiene que llamarse como el mío, Cura. Júpiter dijo, ¿y por qué? No. Tiene que llevar el mío porque yo le he dado el hálito de la vida. Si no sería como un cuerpo inerte, inanimado. No. Tiene que ser Cura. No. Tiene que ser Júpiter. Bueno, empezaron a discutir y al final dijeron, acudamos al dios Saturno, al dios de la justicia. Saturno escuchó el pleito y dio sentencia. Y dijo, bueno, vamos a ver. Mi veredicto es este. Mientras esta figura esté en la tierra, tú, diosa Cura, tienes que curar de él y cuidar. Curarlo y cuidarlo. Respecto al nombre, se llamará Homo, hombre. ¿Y por qué se llamará hombre? Porque ha salido del humus, tierra. Por eso, Homo, hombre. Y respecto a ti, dios Júpiter, cuando esta figura muera, porque es mortal, cuando acaben sus días, ¿qué hará? Te devolverá su espíritu. Volverá a ti. Ese hálito vital que ha salido de ti, que se lo has prestado, volverá a ti. Porque has creado un ser mortal. Pero en esta tierra tiene que ser curado y cuidado todo lo que necesite. Esto ya nos introduce en unos conceptos muy significativos. ¿Y a cuáles son? ¿Cuáles son? Me estoy refiriendo al concepto de curar, de cuidar, curar y cuidar. Son dos conceptos distintos. ¿Por qué? Porque el curar tiene que ver con la atención cuando tenemos una patología, una lesión, una disfunción. Y en cambio, cuidar es mucho más amplio. Hace referencia al acompañamiento, a estar al lado, cuando necesitamos de todo en nuestra vida. Espero que ya puedan ver las diapositivas que están presentes. Y ahí está la transparencia a la que he hecho alusión. Y recordamos el nombre, Cayo Higinio. Muy bien. Y en esta figura mitológica se presenta, por tanto, al cuidado como la realidad que está en el origen del ser humano.
¿Por qué? Porque el hombre nace débil. Todos sabemos cómo nace un bebé, cómo hemos nacido nosotros, ¿verdad? Totalmente indefensos. ¿Y qué necesitamos? Ser atendidos y ser cuidados, protegidos. Ese cuidado y protección lo necesitamos toda la vida, desde el principio hasta el final. El hombre es homo, la palabra latina que viene de humus, la tierra, el barro, es debilidad. Recuerden el dicho también bíblico, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Pero si nuestro término hombre viene del término latino humus, tenemos otra base lingüística en nuestra lengua castellana. Se refiere al término anthropos. Antropos, de ahí viene la palabra antropología. ¿Y qué hace referencia el término antropos? Aná, de abajo para arriba, es decir, a la trascendencia, a que el hombre se pone derecho, mira hacia el cielo, vive una mayor visión, una espiritualidad. El hombre es homo, es frágil, hay que curarlo. El hombre es espiritual, hay que cuidarlo. Aquí en estas transparencias, querida audiencia, sintetizo lo que hemos dicho. Humus. El hombre es un proyecto. Atención con esta palabra. Un proyecto. Miren cuando los niños juegan y tiran un dardo, ¿qué dicen? ¡Shak! ¡Shak! Es una palabra onomatopeica. Proyectar. Lanzar algo hacia adelante. Un proyectil, ¿verdad? Y nuestra vida es un proyectil lanzado, es un arco de la vida, y ahí están nuestras etapas. Andamos con 4 patitas, nos vamos levantando, después viene la adultez, después viene la vejez, y humanamente morimos, volvemos a la tierra. Pero cada uno de nosotros es anthropos, es decir, Padre mira, Mateo, sí. Padre, me escucha, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que no habíamos podido presentar las diapositivas todavía porque le mandé un mensajito para que me las pueda mandar. Solamente como los controles no los tengo yo ahora en esta presentación, solo para que sepa que no se está presentando los PPTs porque usted nos está mencionando que se está visualizando, pero solo es la exposición que usted está haciendo así nada más. Ah, estupendo. Sí, seguimos, sino así, padre. Ya. ¿Y pero sale mi imagen? Sí, padre, usted sí se observa bien, muy bien. Listo. Entonces el hombre es anthropos, mira de abajo para arriba. Esta dialéctica de debilidad y de grandeza, de decaimiento y de altura, nos tiene que acompañar toda la vida. De la palabra humus viene humildad, ¿Y qué damos un pasito adelante y vamos a recordarnos que nosotros tenemos 6 dimensiones básicas. 6 dimensiones básicas. Esas 6 dimensiones básicas, ¿cuáles son? Son muy fáciles de recordar. Imaginen, querida audiencia, un círculo donde ahí tenemos 6 dimensiones básicas. Primero es la dimensión corporal, nuestra dimensión orgánica. Todos nos vemos con un cuerpo. Nos diferenciamos unos de otros con nuestro cuerpo. Es nuestra dimensión orgánica. Ahí tenemos la sensación de placer y también la sensación de dolor. Un dolor que se aguanta o se trata y se medica. Hay que curar si tenemos una lesión o una disfunción. Después tenemos la dimensión emocional. Aquí está todo el complejo mundo de las emociones, de los sentimientos, de los constructos psicoafectivos. ¿Qué hay en nuestra vida? En ese mundo emocional, 4 sentimientos básicos. ¿Cuáles son los 4 sentimientos básicos? Alegría, tristeza, miedo y bronca. Fácil de recordar estos 4 sentimientos. Se ve en la persona cuando sufre.
Se ve en los niños, en los adultos. Alegría, tristeza, miedo y bronca. ¿Cuál es la tercera dimensión importante en la vida de una persona fundamental? Es el mundo mental. Esto nos diferencia de los animales. Nosotros tenemos como 3 cerebros en uno. Tenemos el cerebro reptiliano, que nos da las constantes vitales. Ahora, por ejemplo, estamos respirando y no nos damos cuenta. Está funcionando nuestro corazón y nosotros tan tranquilos, que trabaje el corazón. Pero eso funciona porque tenemos un cerebro reptiliano, ¿verdad? Que lo compartimos con los animales. Después, en la mitad, en la parte central, tenemos el cerebro límbico o cerebro emocional. Ahí está todo el mundo de nuestros sentimientos. Y en la parte frontal, el córtex, tenemos una materia gris que también la tienen los animales y que facilita el pensamiento, la visión de la vida, el trabajo de la mente y nos da una mentalidad, una cosmovisión. La cuarta dimensión básica, fundamental, imprescindible son las relaciones humanas, la dimensión social, los vínculos, los contactos, la vida de comunidad. Cuando una persona es pobre, paupérrima, miserable, cuanto más sola está, cuanto más desvinculada, cuanto más aislada. ¿Cuántas veces escuchamos qué sola que estoy, qué solo que estoy? Pero si somos en Lima 8 millones de personas, ¿cómo vamos a estar solos? Hay algo que está fallando. Y cuando tenemos dificultades, heridas, traumas, crisis en esta dimensión emocional, intelectual y social, ya no le llamamos dolor, lo llamamos sufrimiento. Tenemos otra dimensión, la quinta muy importante, la dimensión valórica. Los valores, ahí está la prudencia, la justicia, la fortaleza, la equidad, el ser correcto, la cortesía, el altruismo, la empatía. Una persona vale según son sus valores. ¿Cuántas veces escuchamos, esta persona es un asco, no vale para nada? ¿Por qué lo decimos? ¿Porque no tiene plata? No. ¿Porque no tiene estudios? No. ¿Porque no tiene negocios? No. ¿Por qué? Porque no tiene valores. Los valores nos valorizan. ¿Y cuál es la sexta dimensión? La dimensión espiritual religiosa. La dimensión espiritual religiosa. Todas están al unísono, todas están coordinadas, todas están entreveradas, todas trabajan en un sistema, es decir, al unísono, el todo y las partes. Recordamos entonces las 6 dimensiones: corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Muy bien. Y esto, todo lo que estamos diciendo, es fundamental en los cuidados paliativos, que tienen que ser cuidados totales de toda la persona. Porque hemos hablado de curar y cuidar. Porque ya hemos dicho que somos débiles, ¿Por qué hemos hablado de curar y cuidar? Porque tenemos heridas, porque somos frágiles. ¿Por qué hemos hablado de cuidar? Porque no basta con sanar unas heridas orgánicas. Tenemos que ser atendidos en todas las dimensiones, continuamente. Por eso, cuidados paliativos son cuidados de toda la persona, en todas las dimensiones, cuidados activos y cuidados continuados. ¿Solamente para los pacientes? No, también para los familiares. No olvidemos con este enfoque siempre interdisciplinario, multidisciplinario. ¿Y para qué? Para ofrecer una atención de calidad. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuando solamente estamos enfermos? No. También antes, incluso en prevención, en todas las etapas de la enfermedad. No solo cuando haya dolor, no, también en la previsión del dolor, previniendo y aliviando el sufrimiento,
Atención, cuidados paliativos no solo trata el dolor, trata el sufrimiento. En los cuidados paliativos de los niños, y solo de los niños, no, también de los familiares, y solo de los familiares, de los profesionales que lo atienden. Miren que no hablamos del dolor físico solo, hablamos del sufrimiento y las crisis. Por tanto, es muy importante lo que estamos hablando en esta materia de espiritualidad y cuidados paliativos. Lo sintetizo diciendo que no basta con el manejo de los síntomas del dolor. Necesitamos también los síntomas del sufrimiento. No solo curar, sino cuidar. Es decir, proporcionar un apoyo psicosocial, mental, emocional, valórico y espiritual. El impacto, controlar el impacto de los síntomas psicosociales espirituales sobre el paciente y la situación familiar. Y queridas amigas y amigos, estamos hablando de espiritualidad. ¿De dónde viene la palabra espiritualidad? De espíritu. De espíritu. Tenemos dos términos en la lengua española. Espiritual, que hace relativo al espíritu. Espiritual, relativo al espíritu. ¿Y qué es espiritualidad? Es la cualidad. La cualidad. La cualidad del espíritu. Bueno, ¿y qué entendemos por espíritu? Desde siempre, nosotros venimos muy influenciados de la cultura greco-romana, los griegos y los romanos, y de la cultura bíblica, la cultura y la mentalidad semítica, de los semitas. Y por eso se ha hablado de un cuerpo, nuestro organismo, nuestra debilidad, ¿verdad? De ahí viene la palabra carne. Cuando nosotros decimos somos carne, entendemos con eso también que somos débiles, ¿verdad? Somos carne, somos cuerpo, somos materia. Y otro término, alma, que en griego se dice psique. De ahí viene la palabra psicología, psicología. La palabra alma del latín, ánima, en griego, nefes, hálito vital. ¿Qué es el alma? ¿Qué es la psique? Es lo que da vida a nuestro cuerpo. Está en todo nuestro ser. ¿Por qué hay movimiento? ¿Por qué hay acción? ¿Por qué hay pensamiento? ¿Por qué hay sentimiento? Porque el hombre tiene como un principio que le da vida, lo anima, es el alma. Por eso cuando una persona está muerta, ¿qué decimos? No tiene vida. Y decimos está inanimado. Observemos la expresión. Una persona muerta es inanimado. Ese aliento vital, esa energía que ponía todo el movimiento y en tensión, desapareció. Y si tenemos la palabra cuerpo y la palabra ánima, ánima en el sentido, atención, de que pone en dinamismo las potencias de la persona, hay otro concepto que supera la corporidad, supera el tiempo, supera el espacio, es el concepto espíritu. El concepto espíritu hace referencia a trascendencia y hace referencia a eternidad y hace referencia a inmortalidad. Atención, el espíritu es lo sublime, lo inmortal. ¿El hombre es inmortal? Por naturaleza es mortal. Muere. Por eso, cuerpo, ánima, psique, muere. Pero en el cuerpo hay un dinamismo espiritual. ¿Es propiamente una esencia del hombre? No, porque el hombre es creado. El espíritu no. El hombre
es caduco. El hombre muere, el espíritu no. Entonces, propiamente el hombre tiene espíritu, no. No lo tiene como algo constitutivo, pero sin embargo, es espiritual, sí. Atención, es espiritual, sí. Entonces, ¿el hombre es espíritu? Sí y no. Sí, o mejor dicho, no, porque es mortal, pero sí, porque se relaciona, tiene contacto, tiene vínculo con el Espíritu absoluto, con Dios. Por eso el hombre es más que espíritu, es espiritual. Es decir, que el concepto de espiritualidad hace referencia a una religación, a una vinculación, a una unión. Si no hubiese un espíritu absoluto, nosotros nada de nada. Seríamos simplemente mortales, porque, insisto, nacimos creados, el espíritu no es creado. Somos relativos, el espíritu absoluto. Se enferma la persona, el espíritu no. Y termina, concluye, finiquita, limitación. El espíritu es trascendente, supera el espacio y el tiempo. Nosotros dentro de 100 años no vamos a tener nada de lo que ahora estamos. Seremos ya un cadáver o cenizas. El espíritu permanece. Entonces, ¿somos espíritu? Más bien, somos seres religados con el espíritu absoluto. De ahí que podamos decir que somos espirituales. Y porque somos religados, de ahí viene la palabra religión. ¿Qué es la religión? Es la forma sublime de una espiritualidad. ¿A través de qué? De la fe, de la esperanza y del amor. 3 palabras claves, las 3 virtudes: fe, esperanza y amor. Y porque somos seres religados, el espíritu absoluto nos permite vincular. Por eso nosotros en la espiritualidad cristiana, ¿qué decimos? Por el bautismo, don de Dios, somos adoptados como hijos. Somos hijos por la creación, pero somos adoptados espiritualmente como hijos por el bautismo. ¿Por qué? Porque morimos al pecado y somos asumidos por Dios. De ahí la palabra religión. Por eso la palabra religión no la podemos ver como un cúmulo de prácticas. No. Eso es una expresión que se manifiesta porque nosotros no vivimos en el aire. La religión es sobre todo un vínculo, una experiencia personal, un mano a mano con Dios, una vivencia entre Dios, espíritu absoluto, y nosotros que somos hombres. Algo fundamental en los cuidados paliativos y en el tema de la espiritualidad tiene que ver con la espera y la esperanza. Claro, ¿qué hemos dicho que es la esencia de la religación entre nosotros mortales y el espíritu absoluto? La fe, la esperanza y el amor. La esperanza tiene diversos nombres, que desear, ilusionarse, aguardar que se cumpla algo, esperar, confiar, pero sobre todo, ¿qué? Podernos vincular con el ser absoluto que es el bien supremo. Por eso hay esperas. Espero comprarme un auto. Y hay una esperanza de religación, una esperanza de estar en Dios, dentro de Dios, de mirar a los ojos de Dios, de ser plenitud en Dios. La esperanza, la fe y el amor son constitutivos en la antropología de una persona. Y tanto la fe como la esperanza y el amor
tienen que ser un estímulo, un contagio, un consuelo, un factor de resiliencia, un factor terapéutico. La fe, el amor y la esperanza son curación, son sanación, son humanización, son terapia. Bien, y cuando estamos enfermos, o van pasando los años en nuestra vida, llega la vejez, la esperanza en la enfermedad tiene 4 frentes. ¿Cuáles son? Primero, la esperanza de curarme. Estoy herido, curarme. Con las técnicas actuales, los medicamentos, ¿verdad? Curarme. ¿Basta con curarme? No, porque siempre junto al ser curado tiene que ser cuidado. Esto me gustaría que nos lleváramos esta idea. Nunca curar sin cuidar. Nunca curar sin cuidar. Y sería bueno esto para el mundo de la salud, el mundo de los profesionales, el mundo hospitalario, pero para nuestra vida ordinaria, nunca ocuparnos de alguien sin cuidarlo. Nunca tratar con alguien sin cuidarlo. Entonces, ser cuidado. ¿Y qué quiere ser cuidado? Ser acompañado, que no me dejen solo, que me entusiasmen, que me iluminen, que me atiendan en las 6 dimensiones que he dicho. ¿Recuerdan las 6 dimensiones? Corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Y también la esperanza tiene que ver con la espiritualidad, con la fe y con el amor, ser religado al ser absoluto. Es decir, que me presenten, me hablen del ser absoluto, me ayuden a que mi espíritu esté pulido, a que mi espíritu cada vez esté más unido al espíritu absoluto de Dios. Por eso, para ir terminando, en la vida tenemos que cuidarnos y que los demás también nos cuiden. ¿Y qué significa cuidarnos cada uno de nosotros? ¿Vivir al día? No, tener un proyecto de vida. Mirar en alto, mirar con proyección, tener metas, madurar, crecer, tener un objetivo, una vocación, una misión en la vida. Esto es muy importante en los padres porque los niños, ¿cómo se entusiasman? Cuando ven el contagio, la ilusión, cuando ven buenos patrones de conducta en los padres. Por ejemplo, mi papá y mi mamá eran casi analfabetos. Yo soy el más pequeño de 9 hermanos. Mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 11 años. Le tocó la Guerra Civil Española, muchas penurias, 9 hijos que criar. Pero eran personas excelentes, analfabetos, pero unos valores de vida, un entusiasmo, una dedicación a los hijos, una humanidad con los demás. Eran personas buenas, con valores, una vivencia espiritual, mujeres y hombres de fe. Nos educaron a todos, un hijo sacerdote, todos educados en la fe. Entonces, ¿cómo se cultiva la espiritualidad? Hay que cultivar primero, empeño y sabiduría de la vida. No solo soy materia, estoy vinculado al ser absoluto. Y en la espiritualidad cristiana, ¿qué digo? Que soy hija e hijo de Dios. Hija e hijo de Dios. ¿Y qué tengo que cultivar? El trato. ¿Por qué? Porque Dios es lo más íntimo a mi intimidad. Dios es trascendente, es absoluto, es omnipotente, es infinitamente misericordioso, nos supera, es nuestro creador. Pero también en Jesús es mi redentor. Y miren, somos templo del Espíritu Santo. Miren si debemos cultivar una vida espiritual, que soy templo del Espíritu Santo. ¿Cómo definimos al Espíritu Santo?
como el dulce huésped del alma. Miren si somos seres espirituales religiosos que decimos que soy templo del Espíritu Santo. Que le digo al Espíritu Santo el amigo del alma y en el alma. Dulce huésped del alma. Y cuando somos espirituales tengo que cultivar esta religación con el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Con la amistad. Dios es mi creador, es mi Padre, es mi Redentor, es también mi amigo, lo más íntimo de mi intimidad. ¿Y cómo cultivo la espiritualidad? A través de la oración. ¿Cómo cultivo la espiritualidad, este vínculo? A través de la escucha y práctica de la palabra de Dios. ¿Cómo cultivo mi espiritualidad, mi vida de fe? ¿Cómo? A través de una vida honesta, alejado del pecado. Por eso tengo el sacramento del perdón y de la reconciliación. ¿Cómo? Alimentando mi espíritu. ¿Y cómo lo alimento? Con los sacramentos. ¿Cómo alimentamos el cuerpo? Comiendo. ¿Cómo alimentamos espiritualmente el espíritu? ¿Cómo? Comiendo a Jesús, la Eucaristía. ¿Cómo cultivamos la vida espiritual? Siendo buenos samaritanos, siendo nobles en el espíritu. ¿Cómo cultivamos la vida espiritual? Sintiendo el apoyo de Dios. Nosotros no hemos muerto por Jesús, Jesús ha muerto por nosotros. ¿Cómo? Cuando vengan las heridas, las aflicciones, dejar que el Señor me acompañe en mi duelo. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo también? De una manera muy significativa. ¿Cómo aún cultivo mi espiritualidad? Sabiendo que un día moriré. Nadie se construye una casa para siempre. ¿Y eso qué implica? Que Dios es mi esperanza, aquí y ahora. He sido creado como hijo, redimido de mi miseria, soy templo del Espíritu Santo y tengo una vocación de eternidad. Por eso, ¿después de la muerte se termina todo? No, porque aunque soy mortal, estoy vinculado al ser absoluto. ¿Y qué hay después de la muerte? La vida eterna. Jesús resucitó para que nosotros resucitemos con Él. Eso sí, la vida es una responsabilidad y delante de nosotros tenemos el bien y el mal. Tenemos la condenación o la salvación. Entonces, fíjese qué importante es también en toda nuestra vida, cuando estamos enfermos y en los cuidados paliativos, cultivar la espiritualidad. Lo sintetizo con esto, porque la hospitalidad, la espiritualidad me cuida, me anima, me humaniza. La espiritualidad me hace humilde, me hace agradecido. La espiritualidad me entusiasma. La espiritualidad me dice, Dios está contigo, por ti ha muerto, adelante. La espiritualidad me pone un objetivo. La espiritualidad me hace hermanos de todos. La espiritualidad me ennoblece. Y la espiritualidad me da ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Por eso, queremos ser ricos en la vida, cultivemos la espiritualidad. Y siempre que estemos enfermos y en todos cuidados paliativos, cultivar la vida espiritualidad con todo lo que es indicado. Recuerden que seamos ricos en la fe, en la esperanza y en el amor. Gracias. Muchas gracias, Padre Mateo, por esta bonita ponencia con relación al tema de espiritualidad. Hay muchas preguntas que nos estamos haciendo con este tema que usted nos ha mencionado, justo para de repente compartir algo con el público que nos está viendo. Usted nos había hablado acerca de este tema y dentro de este usted mencionaba también la esperanza, que es parte de muchas palabras que usted ha dejado para cada uno de nosotros y súper importantes. Dentro de esta frase que quiero compartirles al público y que nos quede
siempre para poder siempre salir adelante y afrontar todas estas adversidades que se presentan con relación pues a estos diagnósticos difíciles de enfermedad en relación al cáncer, ¿no? Y dentro de esta frase que quiero recordarle, padre, porque usted no la compartió, es el presente con relación a la esperanza, ¿no? El presente, aunque fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Es una frase que nos compartió el padre con relación al tema también de espiritualidad y esperanza, que también habíamos compartido algunas semanas anteriores. Entonces, cuando usted, padre, nos comentaba de todo este trabajo y como le menciono, hay muchas preguntas que se están haciendo y entre ellas nos dejan cómo hablarle, porque nosotros trabajamos en el área de pediatría, ¿no? ¿Cómo hablarle a los niños de espiritualidad? Sí, creo que esto es muy importante, porque como ya hemos dicho que hemos nacido débiles, ¿verdad? Somos limitados. Y todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido. Y lo hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros familiares, amigos. Y también la vida de fe la hemos recibido a través de la mediación de los padres. Ellos son los primeros que nos han hablado de Dios. Nos han enseñado a rezar, a confiar en Dios. Nos han hablado de Jesús, de la vida de Jesús. Nos han enseñado de Jesús, de nuestro amigo, de nuestro Redentor. Entonces esto lo tenemos que hacer siempre con los niños. Nosotros somos la mediación de Dios para que los niños lo conozcan y lo conozcan cada día más. Tenemos que ser mediación de palabra, pero también nosotros testimonio de lo que le decimos a los niños, lo cultiven. Lo cultiven. Miren, mi mamá murió, ya he dicho, cuando yo tenía 11 años. Ella 53, murió de cáncer. Ella nos preparó a los hermanos para su muerte. Y en un momento de preparación nos dijo una frase muy llamativa. Hijos, cuando vayan al cementerio y lloren, no se olviden que yo voy a estar en el cielo. Entonces, ¿cómo los papás tienen que transmitir esta espiritualidad y cultivarla en los niños, ¿no? Mostrando ellos mismos esa espiritualidad con esperanza, que es un motor en su vida. Sabiendo que ellos mismos, los padres, son templos del Espíritu Santo, miren. Somos irradiación de Dios, que Dios camina con nosotros. Y por eso entusiasmar al conocimiento. Y después, ¿cómo? Tenemos, ya lo hemos dicho, la oración, tenemos la palabra de Dios. Hoy, fíjese, los niños pueden ver videos, audios, dibujos animados de Jesús. Las celebraciones de los sacramentos van creciendo. Y algo muy importante, y concluyo para no extenderme, presentarles siempre una imagen positiva de Dios, que es la auténtica. Y presentarles siempre la imagen que Jesús ha transmitido de Dios. ¿Recuerdan lo que decían de Jesús? Jesús pasó haciendo el bien, curando a los enfermos. Presentemos siempre una imagen positiva de Dios. Así es, padre. Bueno, vamos a continuar y hay varias preguntas en realidad. No, tampoco quiero desplayarme para que usted pueda dar respuesta a todas estas preguntas que nos están mencionando. Bueno, la doctora Katy Ordóñez le manda muchos saludos y agradece por esta conferencia que estamos realizando y nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Sí, como ya hemos dicho, siguiendo esa terna de los antiguos, cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces se identifica alma
con espíritu. Alma, nuestra alma con espíritu. Pero antiguamente la palabra ánima, de ahí viene la palabra ánimo, ¿verdad? El ánimo. Hace referencia, ya hemos dicho, a ese motor que tenemos en nuestra vida. Por eso, mientras ese motor vive, somos animados. Tenemos una vida. Podemos movernos, pensar, actuar. Cuando ese motor, que se llama, los griegos decían psique, los latinos decían ánima, de ahí nuestra palabra alma, ya no tiene fuerza, tenemos la experiencia de muerte. Por eso los griegos y latinos daban un salto más. Cuerpo, lo orgánico, lo que le da dinamismo y lo que le eleva, lo que le hace trascender, que está por encima del hombre. Si el hombre es finito, limitado y mortal, el espíritu es infinito, ilimitado, trascendente, eterno para siempre. El hombre muere, es sepultado. ¿Y en qué sentido entonces podemos decir que somos espirituales? En que el Espíritu de Dios nos ha dado la capacidad, el don, el poder de unirnos con Él. Por eso esa diferencia entre alma y espíritu. Ya insisto, en otras veces se dice que alma y espíritu es lo mismo. Pero el tema alma, por su origen griego-romano, era sobre todo, insisto, esa fuerza, ese dinamismo que tenemos. El espíritu, por el contrario, era el soplo divino que se nos da y que nos permite que nuestra alma sea inmortal. Que ese espíritu que actúa en nosotros y que cuando morimos, caducos, nos levanta. Gracias a ese espíritu es el don también de la resurrección. Nosotros, por nosotros mismos, morimos, no tenemos poder sobre la muerte. Pero el Espíritu de Dios nos levanta. Por eso, cuerpo, ánima y espíritu. Gracias, padre. Vamos a continuar con las preguntas. Otra pregunta de Edith Solís Sarmiento, que nos pregunta, ¿qué consuelo espiritual puede recibir una madre que está en duelo? Sí, bien. Tenemos que diferenciar dos expresiones. Estar en duelo y hacer el duelo. Estar en duelo y un trabajo de duelo. Pongamos un ejemplo clarividente. En este momento la humanidad entera, nuestro país, Perú, está en duelo del COVID. ¿No es así? Hoy creo que hemos vuelto a superar los 300 muertos, ¿verdad? Estamos en un duelo de muchos matices, socioeconómico, de trabajo, pero también de muerte de seres queridos, ¿no? También de enfermedad, de limitaciones, de confinamiento. Pero no solo tenemos que estar en duelo del COVID, tenemos que estar en duelo por el COVID, hacer el duelo por el COVID. ¿Eso qué implica? Que la palabra duelo no es solamente que sufro, no es sinónimo de sufrimiento, ¿verdad? Estoy en duelo, luego cruzado de los brazos, estoy sufriendo, estoy padeciendo, pobrecito de mí, qué mal, qué dolor. No, eso es un estado de duelo. Sufro, soy sufriente, pero la palabra duelo es sobre todo un trabajo, una dedicación sobre mí mismo que sufro. Atención, no es pasividad, es acción. No es meramente pasividad, reitero,
pasividad, ser pasivos. No, es una actitud. ¿Cómo lo asumo? ¿Cómo encaro? Tengo un problema, tengo una adversidad, un conflicto, un choque, una ruptura, una enfermedad o una muerte de un ser querido. ¿Cómo ese sufrimiento lo encaro? Lo asumo. Es una herida que tengo, lo sufro, pero me hago dueño de ella. Porque esta es la esencia del trabajo de duelo. Y cuando sufrimos, ¿dónde está el sufrimiento? ¿En las paredes? No, ¿dónde está? En mí mismo. Vaya donde vaya, soy yo. Entonces, ¿qué es el trabajo de duelo? Un trabajo sobre mí mismo. Entonces, si estoy en duelo, sufriendo, entonces no tengo solo que desahogarme y que los psicólogos, los psiquiatras, el padrecito, los psicopedagogos me ayuden a resolver, a curar mi problema. No, soy yo quien tengo que hacerme dueño de mi sufrimiento. Por eso, al final terminamos en un dilema. O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y para concluir, que esto es un tema que merece toda una charla, siempre que estoy haciendo un trabajo, recuerden, trabajar, dedicar, primero aceptar la realidad, no negarla. Llamarla por su nombre. Y algo muy importante, pedir ayuda y dejarnos ayudar. Y por supuesto, nunca una herida es más grande que yo. Nunca un sufrimiento es más grande que una persona. Toda herida tiene que cicatrizar. Toda herida tiene que cerrar, antes o después. Y todo duelo lo tengo que hacer con esperanza. Es decir, que el trabajo de duelo es todo un compromiso. Así es, Padre Mateo. Muchísimas gracias. Y como usted me refiere, ¿no? Si de repente muchas personas con las que nosotros trabajamos pasan por este tipo de situaciones, por el diagnóstico que se les presenta a sus familiares. Pero como usted dice, podrán haber muchas personas a nuestro alrededor que nos puedan brindar las herramientas, pero la persona más importante que debe sanar es uno mismo y quien debe utilizar y buscar todas esas herramientas con relación al tema importante que se ha dado, que es espiritualidad, pues es uno mismo. También recordarles a cada uno de ustedes, aprovechando al Padre Mateo, y justo que acaba de tocar un tema súper importante que lo vamos a estar invitando para hablar también de ese tema. El Padre Mateo acaba de lanzar un libro que se llama El duelo del cristiano. Y vamos a dejar informes dentro de nuestro fanpage para que ustedes puedan comprarlo si es que así gusten y tener este libro que es muy, muy bueno. Justo el padre lo está poniendo, El duelo cristiano. Entonces lo dejamos ahí. Padre Mateo, muchísimas gracias. Es un gusto, un placer conocerlo. Y muchos de los que nos vienen siguiendo, el Padre Mateo es una persona que colabora mucho con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, hace muchas buenas obras, incluso él mismo es donante de sangre dentro de nuestra institución. Y le estamos muy, muy agradecidos. Gracias, Padre Mateo, por esta entrevista, por compartir este momento con nosotros. Lo dejo para que nos dé sus últimas palabras. Gracias a ustedes, gracias, doctora Cecilia, gracias, licenciada Gina. Y por esta ocasión saludo a todos los que han estado en contacto con nosotros y recordar siempre la fe. No caigamos en la tentación del descreimiento. No podemos dejar de creer en nosotros, en la vida, en los demás y en Dios. Segundo, el amor. No nos conformemos con no estrenar el corazón cada día. Al corazón hay que hacerlo funcionar. Bombear con amor, pero con un amor ordenado. ¿Sí? No con apegos. Con un amor ordenado a uno mismo, autoestima, a los demás, a la vida y a Dios. Y la esperanza. La esperanza hasta 5 minutos después de muertos.
¿Y saben por qué 5 minutos después de muertos? Porque cuando estemos con Dios ya no necesitamos la esperanza, ya estamos con Dios. Ya no necesitamos la fe, porque ya lo estamos viendo cara a cara. Ahí solo será el amor. Y la esperanza como un ancla. Cuando vengan las dificultades, aferrarme a Dios. Por eso el cultivo de la espiritualidad. Todo lo que me venga, lo bueno y lo malo, con Dios. Todo de la mano de Dios. Todo con Jesucito. Esto hay que decírselo siempre a los niños. Jesucito siempre, siempre, siempre a nuestro lado. Y esta fe, esta esperanza y esta espiritualidad, recuerden, es sanadora, estimula, ilusiona, sana. Queridas amigas y amigos, papás y mamás, no solo sanan los medicamentos, no solo sanan las cirugías, al sistema inmunológico lo levanta, lo fortalece, la ilusión, el estímulo. Y no olvidemos esas dos palabras siempre, curar y cuidar. Dejémonos curar y dejémonos cuidar y curémonos nosotros y cuidémonos a nosotros y a los demás. Que el Señor les bendiga. Gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias, Padre Mateo. Cuídese mucho. Un abrazo. Gracias a todos Adiós. por habernos acompañado hoy.